lo que hace microbiología, realmente el tecnólogo médico tiene que ser así, realmente. Pero el que hace microbiología tiene que ser, ustedes han visto esos dibujos animados, los Thundercats, por ahí, ¿sí? Había el personaje central de Leono. ¿Qué hacía el Leono? ¿Cuál era la característica cuando agarraba esa famosa espada? ¿Le daba fuerza? No, había otra característica, que él tomaba esa espada. Mencionaba una frase bastante particular. ¿Vale? Él decía, espada de augurio, déjame ver más allá de lo evidente. ¿Cierto? Señores, ustedes tienen que ver más allá de lo evidente. Porque esto van a recibir. Si solamente van a ir a tomar la muestra, sembrar y esperar a ver qué crece, créanme que están perdidos. Este es el momento cuando tienen al paciente acá para indagar, preguntar todo lo que pasó antes y que pudo haber sucedido para que ocurriera esto. Observando esto, ya estoy pensando quién puede estar causándolo para tomar decisiones. Si sigo con mi protocolo o cambio. De acuerdo a esa decisión, de repente usaré otros medios de cultivo. Tengo que cambiar el protocolo, porque ese no me va a servir. El que esté escrito en el manual no me va a servir. ¿Se dan cuenta? Tienen que ver más allá de lo evidente. Ese es el trabajo. No nos sirve solo estar sentados recibiendo muestras. Les digo, para eso no estemos acá. A ver, pensemos inmediatamente, todavía de acuerdo a lo que acabamos de estudiar. ¿Y qué vimos la clase pasada? Estafilococos. Por tanto, yo podría pensar que esta es una infección por estafilococos. Más aún, porque la mamá dice que empezó con una herida pequeña, ¿cierto? Ah, correcto, empezó con una herida pequeña. ¿Qué puede haber sucedido para que allí se produzca ese tipo de lesión? Una respuesta inmune, un corte, una vía de entrada, correcto, porque ustedes ya saben por inmunología que nosotros tenemos barreras físicas, químicas, biológicas, ¿cierto? La piel es una barrera física que mientras esté intacta, nada ingresa. Y como parte de esas barreras biológicas tenemos flora bacteriana normal, microbiota normal. Dentro de la que están los estafilococos. Al haber una puerta de entrada, que es allí donde la mamá nos podría haber ayudado, ¿en qué sucedió? De repente la niña estuvo jugando con el hermanito, se lastimó, algo debe haber sucedido. Entonces, está bien. Entonces, una vía de entrada, ingresó el estafilococo. El estafilococo al ingresar, y lo convierte en una bacteria, cualquier microorganismo, para provocar daño tiene que hacer algunas cosas. Primero agarrarse, evadir la respuesta inmune, ¿no es cierto? Replicarse y ahora sí, mediante sus factores de violencia, provocar el daño. Correcto. Entonces, ese estafilococo al ingresar, ¿qué ha sucedido? ¿Qué utilizó para permanecer en esa zona del cuerpo? Factores de violencia. ¿Qué empleo? Recordamos que este estafilococo tiene microcápsulas. Primero tiene que agarrarse. ¿Qué utilizó para agarrarse? Microcápsula. Adhesinas. ¿Pero qué adhesinas? En este caso. Y recordemos que es un gran positivo. Ácidos glicólicos. Los ácidos glicólicos le permiten adherirse. Ahora, para poder adherirse, yo para poder agarrarme de ella, porque quiero complicarla, pues agarrarme de algo. Entonces, hay ciertos lugares
que tiene esa célula hospedera como receptores. Ah, interesante, hay receptores entonces, ¿no es cierto? Y los receptores celulares, creo que lo están trabajando los en inmunología, son de diferentes tipos. Por ahí los receptores tipo TOL, por ejemplo, pero hay otros receptores. Entonces, la célula tiene que tener un receptor para este estafilococo. Una vez que el estafilococo se adhiere, ahora tiene que evadir la respuesta inmune, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el estafilococo para evadir la respuesta inmune? Y pensemos primero quién viene a atacarlo. Primera línea de defensa, inmunidad innata, ¿cierto? Neutrófilos. Pero ojo, esa inmunidad innata no solo está mediada por neutrófilos, hay otros elementos. Los macrófagos parte de estas células. Cuando hablamos de macrófagos en general, estamos hablando de los neutrófilos que se activan, estamos hablando de las células sinusoidales, diferentes lámeas, etc. Pero en general, macrófagos tienen diferentes nombres de acuerdo al sitio donde se ubican, ¿no es cierto? Muy bien, inmunidad innata. Pero esa inmunidad innata muchas veces va acompañada de otras cosas, como por ejemplo, complementos. Como por ejemplo, algunas veces anticuerpos de memoria, que muchos dicen, no, pero eso es inmunidad tumoral. Correcto, inmunidad tumoral cuando se va a activar, pero algunas veces cuando ya es crónico, cuando ha habido un antecedente previo, ya se forma parte de la inmunidad innata. ¿Por qué? Porque el macrófago que viene a comerse al estafilococo tiene que reconocerlo, ¿no es cierto? Tiene que reconocerlo. Y allí en este caso los estafilococos, en su estructura externa, tienen una serie de elementos que permiten ese reconocimiento, los famosos PAMs. Entonces, tiene una serie de elementos. No voy a nombrar porque todavía no los quiero complicar tanto, pero tiene una serie de elementos que permiten ese reconocimiento. Y si aún así no lo puede reconocer el macrófago, es donde interviene el complemento y los anticuerpos, sobre todo de tipo IgG, porque van a hacer algo para que se permita ese reconocimiento. ¿De acuerdo o no? No. En ese caso estamos viendo cómo el macrófago va a reconocer al estafilococo. Ya sabemos que los PAMs permiten reconocerlo, ¿no es cierto? Y los elementos de reconocimiento del macrófago son que van a actuar para reconocerlo. Pero no dejemos de lado el complemento. Sí, pero ¿qué hace en este caso? Bañan a las bacterias y hacen que el macrófago los identifique. ¿Cómo se llama eso? Opsonización. Opsonización. En ese caso, el complemento y en algunos casos la inmunoglobulina aquí van a actuar para esta opsonización, para el reconocimiento. ¿Sí? Y eso puede en algunos momentos justificar la presencia de los leucocitos y el consumo de complementos, si es que midiéramos complementos. ¿Sí? Correcto. Ahora tiene que evadirlo, y para eso, ¿qué hace nuestro estafilococo? ¿Cómo va a evadir? La coagulasa. La coagulasa lo ayuda, porque fácil me vienen a fastidiar, me encierro, coagulo, ¿cierto? Y quedo atrapado dentro. Además de eso, si hay complemento y también hay inmunoglobulinas, tengo una proteína A que inactiva la inmunoglobulina G. Se une a la G, inactivándola, ¿no es cierto? Inactividad anticomplementaria y también antifagocítica. Tiene con qué defenderse. Tiene con qué defenderse. Pero bueno, ahora, correcto, vamos a ver de esta manera. El macrófago hace su chamba, fagocitar, comer, ¿no es cierto? Ese macrófago agarra, emite sus prolongaciones y atrapa a ese antígeno, en este caso el estafilococo, lo incorpora dentro de su citoplasma, pero no lo deja libre, lo mantiene dentro de una vacuola. Fagocitosis, fagosoma. Pero eso tiene que destruirlo, y para eso el lisosoma se fusiona con esa vacuola, el fagolisosoma, que vierte enzimas hidrolíticas dentro para provocar el estallido. ¿De acuerdo? Al provocar ese estallido se activan una serie de elementos, y este
empieza a secretar ciertas interleuquinas. Sí, la 1, 1, 6, 6, 12 y 2. correcto. Interleuquinas inflamatorias. Muy bien. Siempre debe haber un equilibrio, debería haber un equilibrio, ¿cierto? Y deberían también secretarse las antiinflamatorias, pero en este caso ganan las inflamatorias. Además del factor de necrosis tumoral alfa, pero eso tiene una razón. Y la razón es que el macrófago está pidiendo ayuda, ¿cierto? El macrófago está pidiendo ayuda. Y esas interleuquinas son señales para que empiecen a reclutar más leucocitos. Estas interleuquinas inflamatorias van a tener una acción interesante porque van a actuar, actúan a nivel de cerebro, prostaglandinas, fiebre, ¿cierto? Pero también van a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales, haciendo que se secrete una mayor cantidad de ACTH, la cual va a hacer que en el hígado se empiecen a sintetizar ciertos elementos. Proteína C reactiva, fibrinógeno, por ejemplo, ¿cierto? Y la presencia de este fibrinógeno va a ser muy interesante. ¿Por qué? Los hematíes se mantienen en suspensión cuando están circulando. ¿Por qué? Porque, ojo, pensemos, un río, las piedras van rodando. Entonces los hematíes tendrían que ir rodando, ¿o no? Pero sin embargo los hematíes van en suspensión. ¿Por qué se mantienen en suspensión? ¿Por? Si fuera por densidad, se irían abajo. Por la Piensa que es un globo que lo inflas y vuela. Por la presión. Pero si es caso que si fuera por el oxígeno, la presión que tienen lo mantendría. Pero entonces, en lugar de estar en suspensión, estarían pegados a la pared de arriba, ¿o no? Si soltamos globos, ¿a dónde se irían? Si fuera por la densidad, se irían abajo. ¿Pero qué tendría que ver un receptor? Pero ellos están en suspensión. Que tienen densidad. ¿Cuál es la carga eléctrica de un glóbulo rojo? Negativa. Y todos tienen carga eléctrica negativa. Hay una fuerza de repulsión, potencial Z, que los mantiene en suspensión, además de la fuerza de Van der Waals, ¿cierto? Pero el potencial Z los mantiene así. Y eso no sirve, porque si yo agarro un poco de sangre anticoagulada, lógicamente, y la pongo en tubo, va a demorar bastante en sedimentar. ¿No es cierto? Velocidad de sedimentación. Pero si hay macromoléculas como el fibrinógeno, que acabamos de ver que se incrementa su producción, La coagulación va a ser más rápida. no coagulación, sino que esas macromoléculas van a romper el potencial Z y los hematíes se van a juntar y van a caer más rápido. Incrementa la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Reactantes de la fase aguda, perfecto. Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación, algunos de los reactantes de la fase aguda. ¿Se dan cuenta? Ya estamos justificando por qué está sucediendo eso. Claro. ¿Y profesor, cuánto es el rango normal? Depende del método. El que me acaba de decir es el método de Winthrop, que es de 0 a 10. Entonces, ya se están dando cuenta por qué está justificando esto. Proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Inflamación. Eso es lo que tienen que hacer. Profesor, ¿cómo podría justificar yo que el borde tiene necrosis? Porque creo que la Staphylococcus aureus también libera un factor virulento que es la TNF-beta y que también produce lo que es la necrosis. ¿Podría justificarlo de esa forma? De acuerdo, pero recuerda algo primero. Uno, estamos asumiendo que hay necrosis, ¿cierto? A la hora que nos han dado la lesión, la definición no nos menciona que hay una necrosis. Podría ser una zona de cicatrización externa,
Podría ser. Todavía no nos dice que hay necrosis. Ahora, ¿es factible la necrosis? Sí. ¿Por qué? Porque también tiene ciertos elementos que necrosan los vasos sanguíneos. Y si se pierde la irrigación, necrosis, muerte celular. Correcto, pero algo más. Correcto, hasta ahí tenemos. Y más aún, ya nos dijo que es un estafilococo aureus resistente a la meticilina. Y conversamos del estafilococo aureus resistente a la meticilina. ¿Cierto? ¿Qué les dije? Bueno, resistente a la meticilina, porque antes había solamente las beta-lactamasas, ¿cierto? Pero apareció este resistente a la meticilina, que tenía una característica. El gen MECA, perfecto. Pero este estafilococo aureus resistente a la meticilina tenía una característica. La beta-lactamasa actuaba sobre el anillo beta-lactámico. Pero en este caso, la resistencia a la meticilina está mediada por otro mecanismo. El gen MECA hacía algo, ¿de acuerdo? Formaba La PDP 2A, 2A. porque había una PDP. Porque esta no le hacía efecto a la medicina. De acuerdo, es cierto. A ver, recuerden esto. Beta-lactámico, antibiótico beta-lactámico. Le llaman beta-lactámico porque tiene un anillo beta-lactámico. Así de simple. ¿Dónde actúa? Actúa a nivel de las PDP, que son las transpeptidasas. Son las que van a permitir la unión del péptido glicano. Esa fuerza consistente, ¿cierto? Muy bien. Pero este estafilococo meticilino resistente lo que ha hecho es crear otra PDP alterna, la PDP2A. Y para eso adquirió un gen, el gen MECA, ¿no es cierto? Entonces significa que los beta-lactámicos ya no le hacen efecto. Se hizo resistente a todos los beta-lactámicos, llámese penicilinas, llámese cefalosporinas, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y les preguntaron, ¿está bien lo que le estoy dando? No, ella dijo que sí, ya lo mató. Es una alternativa. Nuestra última alternativa, la vancomicina. Nuestra última alternativa. Entonces se están dando cuenta por qué no debería haber utilizado la cefalicina. Porque es una cefalosporina. Y ante la presencia de estos estafilococos debemos evitar utilizar cualquier beta-lactámico. Y ahí se buscan alternativas. La última podría ser la vancomicina. La beta-lactamasa es producida por la bacteria Cordyceps La beta-lactamasa es una enzima que produce la bacteria y que va a evitar la faltó sobre la penicilina. ¿Estás ahí? ¿Claro? ¿Sí? Ya, eso es lo que quiero. ¿De acuerdo? Y a ese nivel tenemos que llegar. Sí, ya me dijeron que hay debilidades, pero esa la tratamos en clase, siempre y cuando pregunten, ¿no es cierto? Porque todo lo que acabamos de mencionar lo vimos. Y ya les dije, así son los exámenes. Entonces, aquí nos entrenamos para eso. Pero siempre y cuando participen, porque si no van a participar, entonces van a seguir las debilidades. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto?
día vamos a conversar sobre radio. Observen ahí. Si yo les dijera que eso hace una bacteria, ¿qué me dirían? Que no. Parece una quemadura y miren cómo está bien cortadito los bordes. ¿No? Parece como un sacabocado. Me lo hubiera llevado. Hay una zona edematosa, aunque no, ¿cierto? Pero sí hay una zona edematosa, miren los bordes. Pero sí, parece como que hubiéramos utilizado un sacabocado y lo hubieran retirado. Les cuento, esto hace una bacteria. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver. Miren, vamos a hablar sobre los estreptococos. La vez pasada hablamos de estafilococos. Su nombre decía estafile, racimo, ¿no? Pero ya vimos que no necesariamente está en forma de racimo. Ahora hablamos de estreptococos, donde la definición característicamente nos dice que se disponen en cadenas. Cocos gram positivos que se disponen en cadenas. Algo interesante. Si mi muestra proviene de un medio sólido, una colonia por ejemplo, las colonias van a ser más cortas. Si mi muestra proviene de un medio líquido, mis cadenas van a ser más largas. ¿Sí? Así que mucho depende de dónde proceda esa muestra. Pero ocurren positivos y se disponen en cadena. Inmóviles no forman esporas. Algunas especies necesariamente son capsuladas. ¿Sí? Algunas especies necesariamente son capsuladas. Fermentan, tienen un metabolismo fermentativo. Ya sabemos que producen ácidos a partir de azúcares anaerobios facultativos. Algunas especies necesitan CO2 para poder desarrollar. ¿Cómo se les llama? A esos que necesitan CO2 para poder aeróbicos. Aeróbicos lo que hacen es en el gimnasio. Aeróbicos. Es los aeróbicos que se andan. Obligados. Necesitan CO2 para poder crecer, para poder desarrollar. Tiene un nombre. Arbótrofo. Dios. Me agarró. ¿Necesitan oxígeno? Sí, pero una baja tensión de oxígeno, porque el resto está ocupado por CO2, ¿cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, correcto. A eso se les conoce con el nombre de microaerófilos. Algunas veces también la literatura los llama como capnéicos, cuando necesitan CO2. Pero lo que van a encontrar como más fácil, microaerófilos. ¿Cómo podríamos generar microaerofilia? Necesitan CO2. Estamos entendiendo entonces que cuando ustedes siembren su plaquita, esa plaquita tendrá que ir en condiciones de CO2. No me serviría meterlo únicamente a la estufa, ¿cierto? ¿Cómo generarían ustedes el CO2? Temperatura ambiente, en temperatura ambiente ya tenemos CO2. En Nadie la... al costado, se pone a rezar. Correcto. A ver, si ustedes se encierran en este cuarto, herméticamente y ponen velas y se ponen a rezar en los calles, ¿qué va a ocurrir? Nos dormimos. Aparte que el oxígeno se acaba. Es cierto, esa velita encendida
para poder seguir encendida, va a empezar a consumir oxígeno. No va a eliminar totalmente el oxígeno, sino lo que va a hacer es, va a bajar la cantidad de oxígeno, pero empieza a generar CO2. Eso mismo lo hacemos nosotros. Se consiguen una jarra, consiguen una lata de panetón si quieren, ¿sí? Cierran su placa, una velita, la colocan dentro, la encienden y la cierran herméticamente. La velita se va a mantener encendida hasta que haya Consumido. la cantidad necesaria de oxígeno para que la bacteria pueda crecer. Consume oxígeno, baja la tensión de oxígeno y genera CO2, aproximadamente entre un 5 y 10%. ¿Sí? Entonces, de esa manera va a crecer muy bien nuestra bacteria. Microaerofilus. Para poder desarrollar, los estreptococos necesitan medios enriquecidos, son exigentes en cuanto a sus requerimientos nutritivos. Necesitan medios enriquecidos, por eso le colocamos sangre al medio. Entendemos entonces que ellos necesitan de un agar sangre para poder desarrollar. ¿Bien? Ahora, ¿dónde los encontramos? Miren, también son parte de la flora bacteriana que nos ocupa. La microbiota, también ellos son parte de esta microbiota. Hay diferentes hábitats en los cuales lo vamos a poder encontrar. Catalasa negativo, y eso nos permite diferenciarlo de alguien que ya vimos. Estafilococos. Los estafilococos todos son catalasa positivos. Los estreptococos todos son catalasa negativos. Son blancos. Son blancos. Son blancos. ¿Cómo que son blancos? La caja. La colonia. ¿A qué te refieres con son blancos? No, también. Había un donde la catalasa, la población de Asia se veía microscópicamente como la colonia No, entonces se explica. La población negativa, la citoplasma. La catalasa es la enzima que descompone el peróxido de hidrógeno y formada las burbujitas. ¿Ese era el pigmento? Pigmento es otra cosa. No, para ya estamos confundiendo ahí. Primero, necesitan medios enriquecidos, sangre, ¿de acuerdo? Ahora, cuando utilizan la sangre, los glóbulos rojos propiamente, porque los nutrientes están dentro de los glóbulos rojos, la bacteria puede hacer tres cosas. La primera, destruye totalmente los glóbulos rojos. Tiene toxinas que provocan la destrucción de los glóbulos rojos, hemolicinas. ¿Sí? Entonces, si destruye totalmente alrededor de la colonia, vamos a observar así, una zona totalmente clara. A eso se le conoce como beta hemólisis. Otras veces destruye parcialmente los glóbulos rojos, de tal manera que libera metemoglobina. Y esta metemoglobina va a dar alrededor una zona verdosa. Una zona verdosa. Alfa hemólisis. Otras veces no hay una hemólisis visible. ¿Sí? No hay una hemólisis visible. A eso se le llama no hemolítico, pero más conocido como gamma hemólisis. Entonces tenemos tres patrones hemolíticos: beta, alfa y gamma hemolítico. ¿Sí? La diferencia está en eso, cómo destruyen los glóbulos rojos. Beta, destrucción total; la alfa, parcial; y la gamma, no hay una hemólisis visible. Ahora, antiguamente se clasificaba a estos estreptococos de acuerdo a su hemólisis. Se decía que los beta hemolíticos eran los patógenos y los otros no. Es lo que se decía. Nuevamente, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, de que cualquier bacteria puede ser patógena, dependiendo del lugar donde se encuentre, ¿cierto? Esto puede ser parte de la flora normal, pero si se van a otro lado, sí pueden provocar daño. Oportunistas, ¿cierto? Oportunistas. ¿Sí? Pero así se les clasificaba antes, de acuerdo al patrón hemolítico. Pero por allí vino una investigadora, Rebecca Lancet,
Y ella empezó a estudiar a estos estreptococos y se dio cuenta de algo. Los estreptococos, todos, tenían, o poseían, mejor dicho, dentro de su pared celular un azúcar. Y ese azúcar era constante, pero no siempre el mismo. ¿Cómo así? Ah, este grupo de acá tiene un azúcar, este tiene un azúcar diferente, y ellos tienen otro azúcar diferente, pero todos son estreptococos. Entonces, pensó en clasificar a los estreptococos de acuerdo a ese azúcar que poseían. Les asignó letras, ¿bien? Les asignó letras, y aquí están los azúcares que contenían. A esto se le conoce como la clasificación de Lancet, que se ha utilizado por mucho tiempo, inclusive hasta ahora todavía se sigue mencionando la clasificación de Lancet. En términos generales, a ese azúcar se le conoce como carbohidrato C, en términos generales. Pero nuevamente, ahí puede llevar a confusión, porque son diferentes los azúcares, de acuerdo a cada grupo. Entonces, si están agrupados, significa que hay una clasificación serológica, ¿sí? Para poder asignarles esas letras. Lancet lo hace de esa manera. Entonces tenemos ya una segunda clasificación, la clasificación de Lancet. Rebecca Lancet. Luego se pensó, pero si esa clasificación de Lancet puede tener sesgos si solamente lo hacemos en base a esa característica, ¿por qué no hacemos coincidir el patrón hemolítico, la estructura y además pruebas bioquímicas y la clínica que pueden estar dando? De esa manera podemos tener una clasificación mucho más exacta y no tan compleja. Entonces, aparece otra clasificación, que es la clasificación de Sherman. Sherman, ¿qué nos dice? Agrupa a estos estreptococos en 4 grupos. Un primer grupo donde están todos los que provocan daño, los que provocan enfermedad en el hombre, esos están allí, en el grupo piogénico. Estos tienen también una característica, generalmente son metabolíticos. Pero acá están todos los que provocan enfermedad en el hombre. Hay otro grupo de estreptococos que desarrolla a bajas temperaturas. ¿Cómo se le llama? Termófilos, que serían a una temperatura alta. Crecen a temperatura baja. Psicrófilos. ¿Sí? Psicrófilos desarrollan a bajas temperaturas. Y esa característica de desarrollar a bajas temperaturas es interesante. ¿Por qué? De repente en algún momento ustedes van a preparar su gelatina, ¿no? Llegan a casa, voy a leer un rato y empiezo a preparar mi gelatina. Y pongo mi gelatina al refrigerador para que tome cuerpo y me pongo a ver mi novela. Me olvidé de lo que iba a hacer y me quedo dormido. Y se quedó mi gelatina y me olvidé. Pasó un día, 2 días, 3 días y mi gelatina sigue ahí. Cuando después, unos 5 días, me recuerdo, preparé gelatina. Y voy al refrigerador, saco mi gelatina y se dan cuenta que la gelatina tiene en la superficie como un escarcha. Y es más dulcecito, ¿no? Son bacterias. Nunca me pasó. Son bacterias. Ay, Y no. esas bacterias que desarrollan a baja temperatura son las bacterias lácticas, los estreptococos lácticos. Pero no se preocupen que no hacen daño. Ay, menos mal. Son los mismos que muchas veces se utilizan para el yogur, por si acaso. Entonces sí se puede comer. Así que no se preocupen por eso, pueden seguir comiendo su gelatina. En el intestino
hay estreptococos. Ahora, ojo, el que vivan en el intestino puede ser complicado. Si tenemos en cuenta de que mencionamos hace un momento que los estreptococos necesitan medios enriquecidos, ¿no es cierto? Viven en el intestino. Este grupito se ha acostumbrado a vivir en esa zona Enterococos. y se les conoce con el nombre de enterococos, ¿sí? Por su hábitat, intestino, enterococos. Es un grupo que se ha acostumbrado a ello, por lo tanto no necesita los medios enriquecidos. Pero además de eso también algo interesante, la bilis, las sales biliares, inhiben a los gram positivos. Ustedes cuando vayan a preparar sus medios selectivos y quieren inhibir a los gram positivos, le ponen sales biliares, bilis en otras palabras. ¿Sí? Estos también se han hecho resistentes a las sales biliares, dos características interesantes. No necesitan medios enriquecidos y son resistentes a las sales biliares. Son los enterococos. En la boca tenemos bacterias. Gran parte de estas bacterias son estreptococos. Y a estos se les conoce como los estreptococos del grupo Viridans. ¿Sí? Esos son los estreptococos del grupo Viridans. Entonces Sherman los clasifica de esa manera. Hace ya un poco más compleja la clasificación, pero más estable. Esa es la que se utiliza ahora. Es el que nos piden utilizar realmente, pero todavía por allí se sigue utilizando la Lancet, ¿no? Se menciona también la hemólisis, pero esta es la que deberíamos estar utilizando. Ahora, los estreptococos también poseen factores de virulencia. ¿Bien? ¿Qué cosas eran factores de virulencia? Ya, pero ¿qué cosas eran los factores de virulencia? ¿Con qué hacer daño? Las herramientas con las que hacen daño, ¿cierto? Y miren, ahí estreptococos, ¿de acuerdo? Pero vamos a utilizar como modelo a un estreptococo que, bueno, siempre he tratado de defender a las bacterias, porque considero que muchas veces ya no son culpables, somos nosotros. Pero, en este caso, la que vamos a utilizar como modelo, esa sí es mala. Esa sí, esa provoca daños y severos. ¿Bien? Vamos a utilizar como modelo al Streptococcus pyogenes. Lo que vamos a ver dentro de las factores de virulencia pertenecen al Streptococcus pyogenes, que luego lo vamos a comentar. Pero entendamos primero así, ¿de acuerdo? Es un gran positivo, por lo tanto, dentro de sus adhencinas tienen ácido picoico, ¿cierto? Sí. Les comenté también que tenían cápsula muchas de esas especies, por lo tanto, la cápsula también, además de proteger el propósito, así es una adhesina. Pero también tiene que evadir a la respuesta inmune. Y así como el estafilococo tenía la proteína A, este estreptococo tiene a la proteína M. Ahora, ¿qué tiene de interesante? Miren, lo mismo, adherencia antifagocítica, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, muchos consideran por si acaso que este es el principal factor de virulencia. ¿Sí? Les comenté, este estreptococo es malo, realmente es malo. Ah, pero mira, qué interesante, es malo, tiene cápsula. Si tiene cápsula, podemos clasificarlo serológicamente. Si tiene cápsula, podríamos hacer vacuna, ¿cierto? Y tiene proteína M, y la proteína M, a modo de pelos, miren, sobresale fuera de la bacteria. Ah, entonces la proteína M va a ser lo primero que va a tomar contacto con el sistema inmune, ¿cierto? Ah, entonces si es una proteína M y tiene un alto peso molecular, podríamos tener una vacuna contra la proteína M y solucionar el problema. Pero no podemos hacerlo. Motivos. Miren, nuevamente, a modo de pelos,
sobresale hacia el exterior. ¿De acuerdo? Si lo vemos acá, miren, ahí está membrana citoplasmática, peptidoglicano, y miren cómo la proteína M está insertada en el citoplasma, atraviesa membrana citoplasmática, atraviesa el peptidoglicano y sale al exterior, a modo de pelos. ¿No es cierto? Ese modo de pelos hace que esta sea la región que toma contacto primero con el sistema inmune. ¿Sí? Ya. ¿Qué hace esta bacteria para evadir al sistema inmune? Inhibe a la CPD. Inhibe. ¿De acuerdo? Ojo. ¿Una proteína? ¿Conjunto de aminoácidos? Sí. Sí. Correcto. Conjunto de aminoácidos. Proteína. ¿Cierto? Por lo tanto, esta zona terminal, la que está expuesta, conjunto de aminoácidos. Si yo hago esto, cambio la posición de los aminoácidos, ¿seguirá siendo la misma proteína? No. Recuerden que el sistema inmune es específico, forma anticuerpos contra ese antígeno, ¿cierto? Especificidad. Esta bacteria lo que hace es eso, cambia de posición los aminoácidos, de tal manera que los anticuerpos que pueden haberse formado ya no la reconocen. A eso se le conoce como variabilidad antigénica. Pero miren lo que hace esta proteína M. A la fecha se tiene más de 200 tipos antigénicos de proteína M, lo que hace muy complicado que podamos tener una vacuna. Pero sí nos permite hacer una clasificación serológica de esto, ¿no? Esta proteína M codificada por un gen. Ahí tienen el nombre del gen, el gen M. Pero esa es la característica de esta proteína M. Ahora, ¿qué tiene? Toxinas. ¿Quién producía la hemólisis en la sangre? Hemolicinas, claro, porque destruye glóbulos rojos, hemolicinas, ¿cierto? Estas hemolicinas les dije que son toxinas. De acuerdo. Las toxinas que produce son de dos tipos, O y S. Como son del estreptococo, se les llama estreptolicina O, estreptolicina S. Estreptolicina. ¿Sí? Hay dos tipos, la O y la S. Estreptolicina O y la estreptolicina S. Ambas son responsables de hemólisis. Pero, acá hay un pero. La O es sensible al oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que si está en presencia de oxígeno se inactiva. La S no. La S se mantiene. Sensible al oxígeno, estable frente al oxígeno. A ver, es un estreptococo beta hemolítico. Por lo tanto, si yo siembro en este momento mi plaquita, ¿sí? Y así como está, la pongo en una estufa, vengo mañana, la encuentro, hay una beta hemólisis. ¿Quién es responsable de esa beta hemólisis? La S, ¿cierto? ¿Por qué no la O? Porque se inactivó por el oxígeno. Porque se inactivó por el oxígeno. ¿Sí? En este caso la S. Y si yo quisiera que ambas estuvieran actuando, ¿qué hago? Le quito el oxígeno. La siembro en condiciones anaeróbicas. Porque esta bacteria es anaerobia facultativa. Va a crecer, ¿cierto? Estrategias al momento de que hagan sus cultivos. Ahora, algo más interesante. La O, que si bien es cierto, se inactiva con el oxígeno, es muy antigénica. ¿Qué significa eso? ¿Perdón? Eso es variabilidad antigénica. ¿Tiene la capacidad de que no desarrollar una respuesta inmune? Efectivamente.
sí, va a hacer que se forme una gran cantidad de anticuerpos. ¿Sí? Estimula, es un gran estimulador de la retroestimula. Y eso es interesante para nosotros. Luego se van a dar cuenta que si no agarramos a ese estreptococo al inicio de la enfermedad, ya no lo encontramos. Sí. Si no lo agarran al inicio, ya no lo van a encontrar. Entonces, tenemos que buscar otras estrategias de búsqueda. Una de ellas es buscar anticuerpos contra la estreptolicina O, una prueba que es muy conocida, la ASO, la famosa ASO, antiestreptolicina O. Es una prueba muy conocida, la antiestreptolicina O. ¿Sí? ASO. Uno le llaman ASTO también, pero es ASO. Esa es la prueba antiestreptolicina O. ¿Qué más tiene? Tiene una toxina eritrogénica, una toxina que en el cuerpo va a dar cierta sintomatología, un rash cutáneo, ¿no? La aparición de ciertas zonas coloreadas dentro de nuestro cuerpo. Lo vamos a ver luego. Además de eso, que puede provocar un choque endotóxico. A todo esto se le conoce como escarlatina. Miren, se mete con nuestro corazón. Una toxina cardiopática. También puede provocar el síndrome del shock tóxico. ¿Se acuerdan de este? ¿Quién lo producía? Estafilococo, ¿no es cierto? También puede provocar el síndrome del shock tóxico. ¿Qué más tiene? Esta es una fibrinolicina, ¿sí se acuerdan? Rompe los coágulos de fibrina, ¿no es cierto? Y es una de las enzimas más potentes que hay en la naturaleza. ¿Y eso de qué me sirve? Señores, si ustedes revisan su farmacología, ahora hay medicamentos que utilizan la estreptoquinasa para alisar coágulos. ¿Cuál es un problema que tenemos? La formación de coágulos, que se van al cerebro, que obstruyen y nos da un derrame, ¿cierto? O puede obstruir una válvula. Ahora se utiliza estreptoquinasa para alisar esos coágulos. Es una, no, es un bolo, es decir, un inyectable que va por vía endovenosa, ¿no? Pero en bolo, va con otros compuestos, pero muy diluida, no te la van a poner pura, es muy diluida, porque es bastante potente. Es que como se inyecta por la vena, tiene que estar diluida, si no sería muy perjudicial para la persona. Y por otro lado tiene una serie de factores de diseminación, se mete con todo. Proteína, gelatina, todo lo que usted. Eso hace que sea muy invasiva. ¿Sí? Ya estamos pensando en una bacteria que es bastante invasiva. Tiene una serie de factores de diseminación. Son enzimas. Producía toxinas y ahora también produce enzimas. Miren, ahí tienen algunos estreptococos que provocan enfermedad en el hombre. ¿Sí? Y ojo acá, los grupos de Lancefield, el tipo de hemólisis y la clínica más frecuente. Lo que decíamos Sherman utilizaba todos los elementos, ¿no es cierto?, para hacer esa clasificación, no individualmente. Tenemos es el que les digo, el malo de la película. Hay otros, el Agalapiae, los enterococos, el grupo Viridas, etc. Una serie de estreptococos. Todo lo que estamos o vamos a hablar generalmente va a ser de piógenes. ¿No? Lemunay. Acá hay unos nada más. Entonces, yo había leído que el enterococcus ya no pertenece a la familia de enterococcus. Se ganó su premio. Ahora es la familia Enterococcus, efectivamente. Sí. Pero se le estudia dentro de los
estreptococo, porque las características son similares. Bueno, ahí tienen algunos de los beta hemolíticos de ese grupo piogénico y miren nuevamente quién está a la cabeza. Piógenes. Piógenes. Ok, algo de Piógenes entonces, ¿sí? Pertenece al grupo A en la clasificación del Alzheimer. ¿Qué tiene este estreptococo Piógenes que nos tenga que preocupar? Vamos a encontrar que puede provocar enfermedades que van desde la más simple hasta la más complicada. Tiene así un espectro de enfermedades. Desde la más sencilla, la más simple, hasta la más complicada de todas. Todas pueden ser provocadas por esta bacteria. Y muchas veces en forma gradual. Es muy preocupante. ¿Sí? Principal patógeno humano, invasión sistémica, una debilidad. Bacitracina es un antibiótico. ¿Sí? Esta bacteria es extremadamente sensible a la bacitracina. Tanto así que nosotros utilizamos 0.04 unidades para inhibirla. Miren, 0.04 unidades de bacitracina pueden inhibir a la bacteria. 0.4. Pero no utilizamos la bacitracina para tratamiento, sino esa característica la vamos a emplear para la identificación. Porque esta bacteria es inhibida por esa concentración de bacitracina. Entonces nos permite utilizarla para identificar, ¿sí? Para identificar a la bacteria. ¿Cómo se transmite? A través de secreciones. ¿Sí? A través de secreciones, generalmente secreciones de la boca, porque esta bacteria puede en algún momento estar presente en faringe. Enfermedades de la más simple hasta la más complicada. La más simple, ¿cuál podría ser? Una faringitis. La más simple, una faringitis. ¿Quién no ha tenido faringitis? Todos hemos tenido una faringitis. Dolor de Bueno, no todas garganta. han sido provocadas por estreptococo piógenes, por si acaso. ¿Sí? Pero lo más simple que puede provocar es una faringitis. Inflamación de la garganta, pueden en algunos casos aparecer esas manchas blancas, se inflaman los ganglios regionales, linfadenopatía regional, fiebre, dolor de cabeza. ¿Cómo se transmite? Gotas de saliva, alimentos contaminados. Gotas de saliva. Alimentos, niños. ¿Qué pasa con los niños? Que frecuentemente los niños les da este problema. Sí, pero lo más sencillo del niño. El niño está con su faringitis, está con su chupetín, ¿cierto? Viene el amiguito, uy, invítame a tu chupetín. Toma. Y le da el chupetín, ¿no? Lo más frecuente, ¿cierto? Frecuente en niños y jóvenes. Hay jóvenes, ¿por qué? Los jóvenes no comen chupetín. Sí, también comen chupetín, ¿no es cierto? Pero el beso es una forma de transmisión. Entonces, también ocurre entre los jóvenes, más frecuente en niños y jóvenes. Miren, Ay, ¿qué es eso? típico, una faringitis Tampoco. producida por estreptococo piógenes. Adenopatía, bueno, miren, las amígdalas enrojecidas, esas son las de petequia. Bastante complicada, ¿cierto? Fiebre, dolor de garganta, que puede llevar a dolor de cabeza, vómitos, dolor abdominal en algunos casos. Ahí están, miren la faringe, las petequias, las amígdalas grandes, eritematosas. ¿Hay otros microorganismos que pueden causar? Sí, probablemente los virus también en algún momento, ¿no? Pero ahí no. Por eso es muy importante el diagnóstico. Van a ver qué tan importante es que hagamos el diagnóstico en esta fase. Este es el único momento donde encuentran a la bacteria. Mira tu clínica, ¿cierto? Mira tu clínica. Esto, como sin tratamiento, serio. Okay.
¿sí? 3, 4 días. Ahora va a depender mucho del paciente porque en 3, 4 días, ojo, se puede complicar todavía un poco más. La faringoamigdalitis, miren, están las zonas purulentas. ¿Mm? Puede complicarse. Pero si es que no hay complicaciones, más o menos en 3, 4 días empiezan a ceder los síntomas. Pero eso es preocupante, porque la bacteria ya no va a estar acá, se va a otro lado, y ya no la van a encontrar. Ahora, qué bueno que ya no la encuentren, qué bueno que ya no fastidio. No es tan sencillo. Recuerden ustedes todos los factores de diseminación que tiene la bacteria. Recuerden ustedes las toxinas que tiene la bacteria. Entonces, miren, ojo, el tratamiento aparentemente muy sencillo, beta-lactámicos. Para suerte nuestra, hasta ahora responden todavía bien a los beta-lactámicos. La penicilina es el tratamiento de elección, hasta ahora, y responde muy bien. Ahí está la faringitis aguda. Lo complicado está, señores, en que esa bacteria, después de estar en faringe, gracias a estos factores de diseminación, pasa a la sangre y se muda a otro lugar. En la sangre puede circular, puede irse al corazón, alojarse en válvulas cardíacas, una cardiopatía. Muchos dicen que los problemas de corazón que se tienen de adultos es porque de niños tuvimos una faringitis mal curada, maltratada. Miren qué complicado. Otras veces puede irse a articulaciones, lo que se conoce como fiebre reumática. O, en todo caso, puede irse a riñones, una glomerulonefritis aguda. Miren lo complicado. O sea, el problema no era la faringitis, el problema son las secuelas. Y miren la importancia de hacer el diagnóstico en el momento preciso. Si se les escapa, ustedes van a ser responsables de que ese niño adulto tenga sus problemas por no hacer bien el diagnóstico. Ojo, la responsabilidad que tenemos. ¿Dónde está el faringe? ¿Cierto? El niño que hace, manda en la boca, jugando, luego le pica, se rasca y la bacteria ya está ahora en otro lugar. Impétigo, que puede confundirse con un herpes, con cualquier otra cosa. Entonces es impétigo, aparecen primero unas pequeñas vesículas que se llenan de líquido, luego revientan y a veces hay 2, 3 juntas que hacen una herida bien grande, frecuentemente en la zona de la comisura de la boca. El tratamiento, nuevamente penicilina y la crema de mucipurina puede ser, pero relativamente simple también, pero puede suceder, impétigo. Les decía de que hay ciertas toxinas, la toxina eritrogénica, ¿se acuerdan? Que puede provocar lesiones en la piel. Estas lesiones en la piel, miren cómo empiezan. Una zona eritematosa, pero miren, son levantadas, lo que se conoce como erisipela, que algunos dicen que fue por el sol, pero no es tanto el sol, puede ser estreptocopiógenes. También puede ser complicada, ¿sí? Una lesión cutánea, miren. Fiebre, malestar, pero el problema viene luego de eso, que pasa a ser una fiebre escarlatina, donde empieza la aparición de un ras cutáneo, miren, es en todo el cuerpo, además del malestar inicial de la garganta, empieza a aparecer, la lengua se pone con granulaciones, lo que le da la apariencia de una fresa,
¿no? Le llamamos lengua en fresa, característico. Pero esa, miren cómo aparece el exantema en el cuerpo, empieza a irradiar y va de esa manera, ¿no? De la cara empieza a progresar, tronco y extremidades. Las mejillas están incluidas. Acá la mejilla se ha enrojecido, la lengua en frambuesa que les mencionaba, y empieza a irradiar tronco y extremidades, todos pintaditos. Cuando lo ves, ¿usted ha visto un caso de esos? Es muy notorio, Sí, a la vista. a la vista. No quiero con eso. Ahora, sí, siempre, sobre todo cuando es en niños, viene el diagnóstico diferencial, porque puede ser una eruptiva de la infancia, una rubiola, puede influir. Pero acá viene una de las complicaciones, la fiebre reumática, muy complicada. Confunde con una artritis reumatoide, así de dolorosa. Se inflaman las articulaciones, malestar, dolor, fiebre, algunas veces el rash cutáneo también aparece. Esta fiebre reumática se complica con endocarditis que comentábamos en su momento. Es el paso previo a la endocarditis. Ahora, hay un problema, ¿cierto? ¿Qué es una fiebre reumática, una artritis reumatoide, otra enfermedad autoinmune? Y ya no podemos hacer el cultivo. Ya se nos pasó el momento. Ahí se utiliza algunas veces las pruebas serológicas, el ASO, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque es producción de anticuerpos y ustedes saben que el sistema inmune no funciona igual para todos. Cada uno tiene sus particularidades. Miren ahí, la bacteria en faringe puede provocar esos problemas. Pero ¿qué pasa cuando la bacteria está en tejido profundo? Mi hermanito tiene su faringitis estreptococcus y yo me voy a fastidiarlo. Y el chiquito, por ese fastidio, agarra y me muerde. Hoy, y está en tejido profundo. No, eso es lo que ha provocado la bacteria. Inoculó la bacteria tiene enzimas proteolíticas que empieza una degradación rápida de tejido. Por eso que se le conoce como la bacteria come carne. Esta es la famosa bacteria come carne. ¿Sí? La bacteria come carne. Y a eso se le llama fascitis necrotizante. Complicadísima. ¿Qué pasa? Jugué con mi hermano, me mordió el dedo. Bueno, ahí está, me curé, me lavé, pero lo dejo pasar. Al día siguiente que me duele demasiado. Pero bueno, voy a simplemente dejarlo así. Y en la tarde ya me duele tanto y empieza una zona enrojecida y pérdida de tejido. Ya me preocupo y voy al hospital. A veces es muy tarde. El tratamiento es quirúrgico. Hay que limpiar toda la zona. Y cuando ya está muy complicado, hay que volar. Amputación. Hay personajes conocidos que han fallecido de esto. El inventor de los Muppets, que es un muñequito que murió con una fascitis que nunca se supo cómo la adquirió. Ahora, lo que sí se sabe es que esta bacteria puede estar también como parte de la flora normal de algunos animales, reptiles por ejemplo, y algunos tenemos mascotas, estos reptiles, La tortuga. lagartijas, los iguanas, La tortuga es un- por ahí puede venir también un tema de contagio. Pero ¿por qué cuando por ejemplo es significativo y se encontraba al costado? Porque es tejido superficial, Ahí no este es el tejido profundo. ¿Cuál es la mordida? Vas al tejido profundo. Pero cuando lo tenía en las amígdalas, cuando entró al cuerpo, no fue sistémico ahí. No, todavía no. Va a ser sistémico luego, cuando pasa la sangre. Pero el comportamiento es diferente. En sangre circula.
aquí encuentra tejido profundo y con las enzimas proteolíticas que van a actuar sobre eso provocan la degradación, destrucción del tejido necrótico. Miren, es interesante esta bacteria también. Muchas bacterias hacen lo siguiente: cuando ustedes se van a la selva, lo que hacen los soldados, van a la selva a pelear y no quieren que el enemigo los ubique fácilmente. ¿Qué hacen? Camuflarse. Esconderse, ya, pero Camuflarse. camuflaje, mimetismo, ¿cierto? Buscan mimetizarse con la zona. Muchas bacterias hacen lo mismo. Y en este caso, este streptococo tiene algunas estructuras similares a las que se tienen en el tejido nervioso. Hay algo importante en el tejido nervioso. El líquido cefalorraquídeo no van a encontrar proteínas. Ustedes hacen una prueba bioquímica, no van a encontrar proteínas. Hay una razón para eso. Los anticuerpos no pueden pasar a esa zona. Sería muy peligroso. La bacteria lo sabe. Entonces se mimetiza con el sistema nervioso. Tiene la estructura similar. Y si es que el sistema inmunitario la reconoce como extraña y la ataca, va a dañar el sistema nervioso. Y al dañar el sistema nervioso, la neurotransmisión, empiezan primero movimientos involuntarios. Movimientos involuntarios que se conocen como la Corea de Siderham. Miren, movimientos involuntarios reales en la persona. Ahora, no solamente el problema está en los movimientos involuntarios, sino que empieza a alterar el comportamiento, llevando en algunos casos a demencia. Miren cómo se complica, síntomas psiquiátricos. Lo que era una simple faringitis. Qué terrible. Una serie de problemas neurológicos. No articula la forma de hablar, los movimientos involuntarios. Una serie de síndromes clínicos complicados. Esto lo va a dar en la práctica, pero es muy sencillo. Miren, a ver, si tomo una adecuada muestra de secreción faríngea, ¿sí? Estamos hablando de una muestra adecuada de secreción faríngea, lo va a dar en la práctica, pero sí hay que ir directamente a la zona de faringe. Porque si toco lengua, hay bacterias, hay estreptococos, ¿cierto? Se contamina, no lo van a aislar. Y no solo tomar bien su muestra, sino centrar en forma adecuada. Si no la van a perder, no la van a aislar. Después de la incubación, miren, beta hemólisis, muy interesante. Beta hemólisis intensa, grande, miren, la colonia y una zona amplia de beta hemólisis, característico de Streptococcus pyogenes. Clínica, lugar de aislamiento, beta hemólisis, ya estoy pensando inmediatamente que es un piógenes. Y recuerdo que Piógenes fácilmente puedo identificarlo porque tiene mucha sensibilidad a la bacitracina, ¿cierto? Miren lo que hago. Siembro en otra placa de agar sangre en forma masiva y luego voy a tomar un disco de bacitracina. Este disquito, disco A, se le conoce como el nombre de disco A, tiene 0.04 unidades de bacitracina. Lo coloco encima, lo llevo a un lugar. La bacteria debería crecer en todo este lado, pero en la zona donde está el disco, No crece. no desarrolla. Miren, una zona de inhibición amplia. Es la prueba, el gol estándar para la identificación de Streptococcus pyogenes. Hay otra prueba, pero esta es la que se trabaja. En caso de que esté contaminada con las lenguas de los estreptococos, ¿también me podría dar bacitracina? El único que tiene esa sensibilidad a la bacitracina es Piógenes.
Profesor, ¿y por qué no se usa como tratamiento a la vacuna? La vacitracina es muy tóxica. Pero, ¿por qué voy a utilizar vacitracina, que es tóxica, si puedo usar penicilina y que responde muy bien a la penicilina? La idea del tratamiento también es el menor daño posible. Y los betalactámicos tienen mucho menor daño. Profesor, ¿por qué luego ya no se puede, o sea, utilizan para, mejor dicho, luego más adelante ya no se puede encontrar solamente cuando tiene para ¿por qué no le hacen el un tema es mapado aquí? correcto, pero es que, a ver, la bacteria tiene este movimiento. Llega, que provoca el cuadro de faringitis, ¿sí? Pero también por los factores de diseminación pasa a la sangre, pero no en cantidades tales que provoque una septicemia, sino son pequeñas cantidades. No le conviene a la bacteria, quiere pasar desapercibida y pasa a ubicarse en otros lugares. Dentro de esos lugares, corazón, riñones, articulaciones. Pero además de eso, el sistema inmunitario por ahí la puede reconocer. Y si la reconoce, la va a atacar. ¿Qué hace la bacteria? Mimetiza. De tal manera que no solo me atacas a mí, sino también atacas al sistema nervioso. Epidemiológicamente, ¿dónde se encuentra el mayor casos de drogas? En tu barrio. Tenemos una mala costumbre. Seguramente en algún momento ha sucedido. ¿Sí? Me duele la garganta, voy al farmacéutico, me duele, ¿qué puedo tomar? ¿Sí? Y le dan su amoxicilina. ¿Cuánto toman? Una, dos, y se acabó, ya me siento bien. Y sí se van a sentir bien. Recuerden que los betacrémicos actúan bien, pero no es suficiente, hay que terminar el tratamiento. Eso hace que la bacteria, pues sí, la golpean un poco, pero no se va a ir. Más bien se esconde. Ya veía. La catarata negativa como libera lo que es el calcio de la creo que tiene que afectar también A ver, ¿por qué tiene la bacteria una catalasa y por qué no la tiene? Nosotros utilizamos peróxido de hidrógeno, agua oxigenada para desinfectar, ¿cierto? Correcto. Nuestro organismo, dentro de los radicales libres que produce, hay peróxido de hidrógeno, lo cual es tóxico para las células, ¿no? Si te cortabas, si te pones agua oxigenada, ¿qué sucedía? Burbujeaba, porque tú también tus células forman peroxidasa, catalasa en otras palabras, es lo que van a formar para inactivar al peróxido de hidrógeno que se ha formado. La bacteria hace lo mismo. La bacteria tiene que inactivar a ese peróxido de hidrógeno que está en su ambiente y por eso produce la catalasa. Eritromicina no es tan efectiva como los betalactámicos, pero se utiliza la eritromicina. Y para pacientes inmunocomprometidos o suprimidos, lo de las alteraciones que se dan en tiempos prolongados suelen ocurrir más temprano. Siempre los inmunocomprometidos van a ser un gran problema, serio, ¿no? A ver, si revisan ustedes la literatura, hacen una búsqueda rápida, van a encontrar muchos casos publicados en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, septicemias por piógenes, lo cual no es frecuente. Yo les dije, la bacteria quiere pasar desapercibida, pero se encuentran septicemias por piógenes. Tenemos meningitis por piógenes, ¿no? Ese es el gran problema de los inmunocomprometidos, porque no responde el sistema inmunológico como debería. Y ahí sí vas a encontrar una casuística grande. Entonces, si se hacen campañas referentes a faringitis en niños,
es muy probable que se encuentren estafilococcus. A ver, como campaña, no sé, porque una campaña significa, señores, a todos ustedes les hacemos su hisopado faríngeo, pero ¿qué viene acá molestias? De repente ninguno. O hay que tener también siempre el diagnóstico diferencial. En este momento que hace tanto frío, por ahí algunos tienen problemas alérgicos, otros tienen resfriados, por ahí temas catarrales, y todos van a ser una faringitis. Ya, le tomas y no encuentras alguno, porque son por otras causas. Diagnóstico diferencial. Cuando hizo la clasificación de Sherman, él menciona que algunos eran positivos o que realizaban la química. ¿Es una clasificación bioquímica? Sería? Sí, a ver. Mira. A ver, acá tienes. Mira, les dije, primero, para Diógenes, esta es la prueba diagnóstica estándar, ¿sí? Pero tenemos diferentes pruebas, el chi, el lab, ¿cierto? Hay otras pruebas que pueden utilizarse también con todos los estreptococos. ¿Qué hizo Sherman? Sherman dijo, ok, ya correcto, tenemos pruebas bioquímicas, pero algunos estreptococos pueden tener el mismo resultado con la prueba bioquímica, ¿no? ¿Qué me interesa entonces? ¿Puedo utilizar la clínica para diferenciarlos? Sí, algunos tienen clínica diferente como esta. Y también, ¿por qué no utilizar la clasificación Lancet? ¿Puedo o no? Sí. ¿Y por qué también no utilizar la Betemol? También. ¿Qué parece si juntamos con todas estas características y hacemos una nueva clasificación? Es lo que buscamos. Agarro de todo un poco, ¿no? Es lo que se emplea ahora. Por eso que se les ha agrupado. Es más fácil estudiar todo lo que provoca la enfermedad y dejar de lado todavía a otros. Nos falta, por si acaso, hasta aquí nada más hemos llegado con Piógenes, ya nos quedó corto el tiempo, pero como estamos bastante adelantados, no hay problema. ¿Sí? Vamos a continuar en la siguiente. A ver, ustedes en el siglo tienen